Bien, lo que vamos a compartir el día de hoy lo vamos a encauzar también por el lado como que vamos a hacer un comparativo entre lo que sucedió en aquel entonces y ahorita con lo que está pasando pues en todo el mundo con la pandemia. Y dicen muchos que si no te mueres de la enfermedad, te mueres del hambre, de la cuestión económica. Y vamos a enfocar este compartir dentro de lo que es lo personal, pero también lo económico, porque al final de cuentas es parte de nosotros toda esta situación. Y vamos todos de una vez para entrar así en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, por favor. Habla de una situación muy interesante. Habla allí de lo que, primeramente, cuando habla de la alimentación de los 5,000, ya sabemos qué es lo que sucede, y luego entra en acción lo que vamos a compartir ahorita. Dice, después de los 5,000, Jesús anda sobre el mar, que es el título, o así trae este título. Dice, enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Vemos aquí algo muy interesante, cómo el Señor Jesús, dice aquí, hizo a sus discípulos entrar. Ustedes se van para allá, porque despide a la multitud, se va al monte a orar aparte, y dice el siguiente verso, cuando llegó la noche estaba allí solo el Señor Jesús. Gracias. Y vemos este pasaje de esta situación que pasa, cómo el Señor los envía y Él se va solo al monte, y cuando llega la noche Él estaba allí solo, dice el verso 23. Sigue avanzando lo que dice la palabra, dice, y la barca estaba en medio del mar, donde iban los discípulos, donde los hizo entrar y que se fueran a la otra orilla, pero esta barca estaba en medio del mar y estaba siendo azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces vemos, ya hay una situación. Dice aquí, cuando estaba el Señor, cuando llegó la noche, y luego aparece la barca que se fue por delante, y nos damos cuenta, quizás sería como las 7, 8 de la noche, la hora que haya sido, porque por las vigilias que ellos manejaban el pueblo judío. Después de las 6 de la tarde ya era el día siguiente y empezaba la noche, etcétera, etcétera. Pero más sin embargo sigue avanzando, la barca estaba en medio del mar, estaba siendo problemada, y el verso 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Más o menos entre 3 de la mañana y 6 de la mañana es eso. Vamos a decir que eran las 4 de la mañana. Ya llevaban mínimo como 7 horas ellos en la barca. Y esto que está sucediendo aquí, ellos ya les había pasado. En Mateo 8 habla de cuando cuando ellos estaban en la barca, iban ahí en el lago Genesaret, o el mar, lo que sea, el mar de Galilea, que es lo mismo. Van ellos y el Señor Jesús estaba atrás, en la parte trasera de la barca, dormido. Y van y le dicen, oye, despiértate, ¿qué no ves que perecemos? Se levanta, reprende al mar y reprende toda la tempestad y se hace la calma. Ellos ya lo habían vivido. En el Mateo 8 sale, y aquí otra vez otra situación parecida a la que ellos habían pasado. En Marcos dice algo bien interesante. Dice él, cuando narra lo mismo en el Evangelio de Marcos, y dice que el Señor Jesús, cuando estaba ahí en el monte, los estaba viéndoles remar con grande fatiga. Si tú quieres ir para allá y el viento te es contrario, difícilmente te vas a mover, y más en ese tipo del mar o del lago de Genesaret, que es lo mismo, que es grande y que se levanta el viento y hace olas muy grandes. Y estaban ellos allí bastante emproblemados. Después dice en el verso 26, los discípulos, viendo a Jesús andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Más o menos traducido al lenguaje ahorita nuestro,
Haz de cuenta que va ya el Challenger o lo que sea, la nave que va, y luego de repente dicen: Houston, Houston, tenemos problemas. Houston, responde, Houston. Y Houston, haz de cuenta que aquí ellos están sumamente problemados porque ven al Señor Jesús y lo que dicen ellos es un fantasma. Peor todavía la situación. Eso es lo que ellos ven, y vemos cómo se está aquí ya preparando todo lo que va a venir. Viene posteriormente el verso 27. Fíjense lo que el Señor Jesús les dice a sus discípulos. ¿Cuántos eran? No sabemos. Quizá eran los 12 más otros más, no lo sabemos, o quizá eran los 12, lo que sea. Mas sin embargo el Señor viene viéndolos, porque gritaron. Aquí dice: se turbaron, diciendo. Turbarse quiere decir que te confundes, que no sabes qué hacer o decir. Eso es lo que estuve leyendo, qué es lo que quiere decir turbarse. Pocas palabras, que ni para acá, ni para allá, ni para nada. Estás bien emproblemado y está uno fuera de onda, ¿verdad? En pocas palabras. Pero enseguida Jesús dice el verso 27, y de aquí vamos a empezar a analizarlo y vamos a sacar algo muy importante. Enseguida Jesús les habló en el verso 27 y les dijo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Tres cosas les dice el Señor Jesús a ellos en la situación en la que estaban, que era crítica, y más cuando ellos eran hombres del mar, pescadores, etcétera, que sabían lo que pasaba. Una tormenta de esa difícilmente te la quitas. Mas sin embargo, aquí está esta situación y vemos lo que estaba pasando, lo que les dice el Señor Jesús. Hasta aquí vamos a hacer un paréntesis y ahorita vamos a ver lo que dice estas tres cosas que les dice el Señor Jesús. Primeramente, lo que les dice es: ten ánimo. Dices: bueno, ¿por qué primero ten ánimo? ¿Por qué no teman? ¿O por qué no ya estoy aquí, etcétera, etcétera? Mas sin embargo el Señor les dice: tengan ánimo. Y te das tu cuenta de lo que es el ánimo. La palabra ánimo quiere decir alma. En latín es el animae, es el alma, o son los pensamientos, o es el lugar de las emociones, de la voluntad, de tantas cosas. Al final de cuentas se refiere a eso y les dice: tengan ánimo, tengan ánimo. En pocas palabras, o sea, sepan que yo soy y qué es lo que tienen ustedes, porque los estaba viendo que estaban bien emproblemados al final de cuentas, pero les dice lo primero. Y hay una parte de la lectura que habla del tener ánimo, y dice en el libro de Proverbios, por favor, 17:22, vamos a leerlo, lo que dice aquí en esta situación. Proverbios 17:22. Dice: no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Esa es la versión de traducción del lenguaje actual. Aquí lo vemos. No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres, o tener buenos pensamientos, o tener pensamientos positivos. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. ¿Qué nos está diciendo? Fíjense que el pensamiento o el ánimo es lo inicial de cualquier situación. ¿Cómo enfrentamos el problema? ¿Cómo lo estaban enfrentando ellos? Aquí lo vemos, que estaban bien asustados, que estaban súper asustados, y el Señor le dice: tengan ánimo. ¿Qué quiere decir? Que no te dejes dominar por las circunstancias, que es algo, por eso dice la Escritura: no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando tú pierdes el ánimo, se enferma todo tu cuerpo. Es lo que está diciendo aquí. Todo ya no tiene, en pocas palabras, va uno derrotado ya a la guerra. En pocas palabras dice: tienes el ánimo, es lo mejor, el ánimo es lo que te sostiene. Muchas partes de la Escritura hablan del ánimo, del alma, del estado del alma y de lo que hemos aprendido. No hay mejor medicina. Recordemos cómo les decía el Señor Jesús en el Salmo 23. Les dice,
cómo la describe. Dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque yo ande en valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado me va a infundir ánimo. ¿Qué quiere decir? Que eso es lo que yo debo de confesar, porque sé que estoy en un problema, y generalmente cuando el problema es grande, muchos nos desanimamos. Es lo contrario del ánimo. Desanimarte quiere decir desmayar, o sea, que ya no le sigas, ya, o sea, ya, o desmayar quiere decir no te desanimes. En pocas palabras, ten ánimo, te enfrentas, sabes, tienes la palabra, yo tengo la palabra para expresarla, y el Señor me dice: bueno, si yo soy tu pastor y pues estás pasando por una situación en este horno, en esta situación, recuérdate que yo estoy contigo, nunca te voy a dejar y nunca te voy a desamparar. Por eso la palabra, la que nosotros conozcamos, es la que mejor nosotros hablamos. Por eso es importante el que yo me nutra de la palabra y la diga en las situaciones difíciles. Dice la Escritura, en otra parte de ahí mismo: cuál es el pensamiento de esa persona, tal es él. Que si yo tengo un pensamiento de bendición, pues soy una persona que voy a salir adelante a pesar de las circunstancias. No me van a sacar del horno inmediatamente, o sea, pero lo importante es que yo sé, mi pensamiento sabe, y yo le he dicho a mi alma: alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que pone tu pie sobre el arroyo, Él es el que rescata del hoyo tu vida, Él es, alma mía, Él es tu pastor, nada te va a faltar. Y son las cosas que, porque el pensamiento uno lo baja inmediatamente al corazón, que es el asiento del espíritu y del alma, y el alma es lo que domina el cuerpo. O si es una persona espiritual, una persona que sabe la palabra y que dice la palabra, el que domina el cuerpo va a ser el espíritu, que es lo que está diciendo el Señor Jesús: no se dejen dominar por lo que ustedes están pasando. Los vemos ahí todos temblorosos. No acababan de pasar de alimentar a 5,000 más 20,000 más, aprox 25,000 personas. ¿De qué? Con 5 panes y 2 peces, pum. Y llega esta situación y recaemos. Y ahorita la situación que estamos pasando, pues ya son 7 meses lo que estamos pasando. Y sabemos que le falta más todavía. Todo indica, pero nosotros que tenemos la bendición de esta palabra, es lo que sabemos que tenemos que decir: espérate, alma mía, tú vas a hacer lo que yo te digo, y el cuerpo va a reflejar lo que yo le digo. La carne de nosotros sabemos que va a hacer lo que dice el alma o lo que dice el espíritu, y por lo tanto dice aquí la Escritura que cuál es mi pensamiento, tal soy yo. Y si yo tengo pensamientos de palabra, voy a expresar palabra. La segunda parte, fíjense que esta parte trae signos de admiración. A mí me llama la atención de que les dice: tengan ánimo, yo soy, no teman. Y trae signos de admiración, de orden, en pocas palabras. Si trajera signos de interrogación sería otra cosa, pero aquí es admiración, es orden, es haz. La segunda parte de lo que le dice el Señor: yo soy. Y muchos sabemos qué quiere decir el yo soy. Y aquí yo derivo que es que yo soy tu pastor, yo soy tu Dios, yo soy el que te sostengo, yo soy el que te tengo, yo soy el que te di vida, yo soy el que he estado contigo. Y eso se los dice Él a ellos, y me lo dice a mí, a cada uno de nosotros: yo soy. Aún en esta situación, yo tengo el control de todo esto. No, o sea, no te corresponde a ti, yo voy a estar contigo. De que, como les dijo a aquellos jóvenes, que si no adoraban a la estatua, los iban a echar al horno de fuego, y ellos sabían todo lo que significaba, y dijeron: mira, hagas esto, lo hagas lo otro, no lo vamos a hacer, y si el Señor nos salva, qué bueno, y si no nos salva, no pasa. Al horno de fuego, y dentro del horno aparece el Señor junto con ellos.
y los saca ilesos perfectamente. Él siempre va a estar conmigo porque su palabra lo dice, el yo soy. Y hay una parte del libro de Isaías 41:10, si lo ponemos aquí en la pantalla, por favor, 41:10. Fíjense lo que dice de lo que es la palabra. Yo tengo que recordar siempre la palabra. Cuando yo expreso la palabra, digo la palabra, hay una conexión con lo que pienso, con lo que diga. Fíjate cómo dice aquí en Isaías: una es, no temas; dos, porque yo estoy contigo. En la barca él estaba con ellos, venía caminando, todos los tenía viendo, los estaba viendo cómo estaban, como nos está viendo ahorita nosotros, y nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Yo estoy contigo, no tienes por qué desmayar, que te esfuerzo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Cuando dice él que él es mi Dios que me esfuerza, ¿qué quiere decir? Que él es el que me da fuerzas. Él es el que me da fuerzas, porque ya en tantas partes de la escritura que dice: pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y vemos que esa palabra se cumple cuando la creemos y la declaramos. Por eso es importante lo que yo pienso, lo que yo declaro. Dos cosas aquí se van juntando y lo vamos a ir viendo. Y termina de esta manera: yo soy el que te esfuerzo, yo te doy fuerzas para que salgas adelante. Siempre te voy a ayudar y siempre te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Siempre. Y siempre es ahorita, siempre. Ahorita es en esta pandemia, es yo estoy contigo desde que empezó en marzo 17, por ahí más o menos, hasta ahorita son 7 meses. Y la barca ha estado ahí, vamos adelante y todo eso. Y el Señor nos va a sacar porque Él tiene un cuidado especial de su pueblo. Por último, dice: no teman. Y el no teman es, recordamos el caso, fíjate cómo en un caso tan aparentemente tan simple sucede lo que cuando vino Goliat y desafió al ejército hebreo, al ejército judío, y se paró durante 40 días y les decía que él se los iba a todos, que si había alguien que peleara contra él, si ganaba, ellos hacían lo que quisieran. Pero vemos la escritura que dice, junto con el rey Saúl, dice que ese ejército y ese rey tenían mucho miedo, y eso que era nada más del ejército, se les hablaba. Y había esa situación, vemos un terror en estas personas porque dominó su pensamiento, y lo que ellos expresaban, si lo lees 1 Samuel 17, eran cosas de derrota. Ellos tenían derrota en su pensamiento, hablaban derrota con su boca. Y luego viene David, el ungido, viene y le lleva a su papá, le dice: llévelas a tus hermanos unos tacos y aquí ten esta cosa con salsita, y el quesito se lo das ahí al capi, y órale, vaya mi hijo y regrese. Y ya sabemos qué es lo que pasa. Llega y dice: oye, pues ¿qué está pasando aquí? No, hombre, es que el gigante viene. Y él escucha lo que el gigante les decía. Y en una de las cosas dice David: ¿y qué harán al hombre que venza a este gigante? ¿Y qué harán al hombre que vence a este gigante? Y él escucha de la gente de ahí, de los soldados: mira, si alguien lo vence, Saúl le va a dar a su hija para que se case con ella, lo va a eximir de impuestos y no va a jalar el resto de su vida. Bruto, está con ganas la aventarte una situación de esas. Mas sin embargo, vemos que el gigante, ¿cómo le decía a este joven? Tú vienes a mí de esta manera, ¿quién eres tú, hombre? Si eres un huarco para mí. Y lo insultaba y le decía. ¿Y qué decía David? Pues tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el todopoderoso nombre del Señor de los ejércitos, y yo te voy a cortar la cabeza para que lo sepas. Pues éntrale, órale. Se dan ahí, ya sabemos qué es lo que sucede. Y él toma en su vara, fíjense, una de las cosas que me llama la atención, que David tomó en su mano el cayado que él tenía de pastor. Y si lo trasladamos a la vara de Moisés y a todos, era
una señal de autoridad, de poder, de defensa, de tantas cosas. Toma sus 5 piedras del arroyo y va y lo vence. Y sabe, le tira la piedra y le pega aquí entre los 2 ojos y ahí queda muerto. Como un joven de 20x años o 10x años, no sabemos, vence porque él no se dejó amedrentar por esa situación. No tuvo miedo, un jovencito. Los soldados ya estaban curtidos en todo eso y era un ejército muy poderoso. Mas sin embargo, cuando entra el miedo, que el coronavirus y que se va a acabar la chamba y que no va a haber chamba y todo lo demás, cuando entra el miedo en mi vida, la fe que yo tengo se sale por la puerta de atrás, para que sepamos lo que significa todo eso. Por eso, dentro de las cosas que le dice a Josué, Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas y no desmayes. 2 cosas que sí y 2 cosas que no. Tú vas a hacer esto. ¿Y qué fue lo que hizo Josué? Lo vemos un Josué victorioso, derrotó a 31 reyes de aquel entonces. Volvamos a esta situación. Vamos a hacer un antes y un después de lo que está sucediendo. Fíjense usted, del verso 22 al verso 26, los discípulos estaban derrotados, en pocas palabras, temerosos, miedosos, etcétera, etcétera. Fíjense ahora en adelante, el verso 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Vemos aquí, caray, oye, entonces le respondió Pedro y dijo esto. ¿Te das tu cuenta de que hasta donde llegó el verso 26, donde ellos dicen un fantasma y todo lo demás, todos estaban llenos de espanto, de miedo? Del verso 27 el Señor les habla y les dice esto: por eso, Señor, cuando nos habla, nosotros oímos su voz. Y ahorita vamos a ver algo sumamente importante. Solamente después del verso 28 en adelante dice lo siguiente: entonces le respondió Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Cambió su pensamiento cuando él oyó a Jesús. Y el único que cambió el pensamiento fue él, porque fue el único que dice eso. Los demás discípulos estaban en la barca y calladitos se veían súper. Nadie dijo nada, nada más Pedro. Pedro cambió su forma de pensar, cambió su forma de hablar, porque dice esto: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Yo quiero hacer lo que tú estás haciendo y sé que lo puedo hacer. Si tú me dices, yo voy a ti sobre las aguas. Dijo palabra de poder, de autoridad. ¿Sí me explico? Que eso es lo que nos enseña a nosotros en toda esta situación. Es qué debo de decir yo, qué dice la palabra que yo diga. Verso 29. Y el Señor Jesús le dijo: ven. Y aquí lo siguiente es: y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo? Pedro puso su fe en acción. No nada más lo pensó, no nada más lo dijo, sino la tercera parte lo hizo, que es aquí lo importante para nosotros. Cómo pensemos, cómo lo decimos, y 3, qué es lo que hacemos. ¿Te das tu cuenta que Pedro se baja, empezó a caminar sobre las aguas y va a Jesús? Las 3 cosas de todo esto. ¿Qué es lo que sucede aquí en toda esta situación, en todo este cambio de cómo desciende de la barca y todo lo demás? ¿Cuál es el resultado de todo esto? ¿Saben cuál es? Lo sobrenatural que sucedió allí. ¿Te das tu cuenta que cuando yo tengo un pensamiento conforme a la palabra, que cuando yo digo la palabra, declaro la palabra, y cuando yo hago la palabra, sucede lo sobrenatural? Y lo vamos a ir viendo ahorita. Nos vamos a meter también del lado de las finanzas. Una de las cosas que dijo que es importante para nosotros, lo vamos a ver en Romanos 12:2, es un versículo que ya lo conocemos mucho. Romanos 12:2, por favor. En la versión de Dios habla hoy. Dice: no
no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Lo que nos están enseñando ahorita, que debemos acostumbrarnos a vivir con esto. Pero ¿por qué me tengo que acostumbrar? Yo me debo de acostumbrar a vivir conforme a lo que dice la Escritura, no lo que me dice la tele. Porque así dice, no sé si ustedes hayan fijado, no es que tenemos que acostumbrarnos, ya va a ser parte de nosotros. Pues de ti sí, pero con nosotros en mi casa no tiene el derecho de estar, porque yo soy el embajador del Señor y yo tengo autoridad sobre lo que es mi casa, que eso es lo que nos enseña la Escritura. Dice, ya no vivan según lo que dicen ahí en la tele, al contrario, cambien su manera de pensar, al contrario, cambiemos la manera de pensar y va a cambiar su manera de vivir y van a conocer la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es perfecto, lo que es hermoso, lo que es todopoderoso, lo van a conocer. En concreto, dice, cambia tu manera de pensar. Se fijan lo importante es que es pensar. El paso inicial de toda situación es lo que pienso. Pienso y luego actúo, dice por ahí alguien, no me acuerdo quién, pero sí lo dice. Al final de cuentas, vemos cómo dice la Escritura, mira, es importante que cambies tu manera de pensar. Ya no pienses como piensan todos, piensa como dice la Escritura, para que cambie tu manera de vivir y no nada más la tuya, la de tu casa va a cambiar también, y en tu chamba va a cambiar también. Todo es porque te van a ver a ti, vas a ser punto de referencia. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Con todas estas situaciones, vemos un caso de una mujer que tenía un problema fuerte en aquellos tiempos, era la que tenía el flujo de sangre. Dice ahí la Escritura de que esta mujer ya tenía 12 años con ese problema, con esa enfermedad, y que se había gastado toda su lana, todo su dinero se lo había gastado en los médicos, y antes, dice la Escritura, le iba peor. De por sí, híjole, le estás gaste y todo te va peor. Pero hay algo que sucede en ella. Ella, dice ahí la Escritura, que ella oyó hablar de Jesús. Ella oyó hablar de Jesús. Tú dices, caray, como que levantó la antena y ella supo algo, porque dice la Escritura de que ella primeramente, o sea, sabe de Jesús, que andaba por allí, y ella dice aquí que dijo lo siguiente en su pensamiento o para ella misma: si yo voy y tan solo toco su manto, voy a ser sana. Vemos que hay una declaración, cambia su manera de pensar, declara: si yo voy ahí y toco su manto, voy a ser sana. Ya destaca una situación que ella piensa que va a hacer, declara eso y dice: si yo lo hago esto, voy a obtener esto. El paso 3, cuando Jesús está ahí cerca, ella se mete por detrás de todos y va y toca el manto. Y ella sintió, dice ahí la Escritura, que algo pasó en su cuerpo, que esa fuente se secó. Y luego dice el Señor Jesús: ¿quién me tocó? Porque poder ha salido de mí. Y él se pone a buscar y le dicen los discípulos: híjole, pues la riegas, estás viendo que todo el mundo te toca y luego dices eso como que está fuera de onda. Pero él supo, y esta mujer se da cuenta y ella le dice: vete mujer, tu fe te ha salvado. Vemos lo que pensó ella, lo que declaró ella y lo que hizo ella y lo que recibió ella. ¿Qué fue lo que recibió ella? Su sanidad sobrenatural. Todo se manifestó de esa manera. Todas estas cosas, lo que estamos viendo es ahorita entrar a ese mundo sobrenatural en todas estas cosas. Ahora vamos a entrar al área de finanzas. Dentro de toda esta situación pusimos ahí una especie de ecuación, por llamarla así. Si está ahí, si no, pues la digo de una manera hablada. Si se puso y si no, la decimos. Bueno, la ecuación consiste en 3 partes. Inciso A: pensar como la Escritura quiere que yo piense. Inciso B: declarar lo que dice la palabra que yo debo declarar. Tú eres mi pastor, nada me faltará. Tú me vas a hacer descansar en lugares de delicados pastos. Tú me vas a poner mesa
delante de mis angustiadores. Tus misericordias y tus bendiciones me seguirán siempre, así dice. Y vemos el Salmo 103 y dice que tu favor y tu misericordia siempre lo van a seguir. Te das tu cuenta que está hablando de lo mismo. Tres cosas, el ABC, no se nos olvide por lo que significa. Vamos todos, por favor, al libro de Malaquías, capítulo 3, para que veamos algo muy interesante. Es un libro atrás de Mateo, así que está bien cerquita. Fíjense en el verso 10. Malaquías 3:10. Dice, muchos ya lo hemos escuchado, etcétera, pero trae un enfoque ahí bien poderoso. Dice, traigan todos los diezmos al alfolí, ya hay alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no, yo les voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y tú dices, caray, oye, la última palabra que tiene allí, sobreabunde, tiene un significado bien profundo. Dice allí, los versos 8 y 9 habla de que cómo el pueblo le había, ellos mismos se engañaban, ellos pensaban que estaban bien. Ellos decían, no, pues ¿cuándo te hemos robado nosotros? ¿Cuándo hemos hecho esto? Y pues sí, pero todos ustedes me han robado. Pero ya empieza a hablar de lo que estábamos leyendo ahorita. Trae tus diezmos, porque la bendición consiste en que yo te quiero bendecir. Y a nosotros el Señor dice, yo te quiero bendecir. Y aquí vemos de una palabra, dice, bueno, pruébame. Una situación que ya le hemos hablado en varias ocasiones, lo vamos a pasar. Y te voy a abrir las ventanas del cielo. Te las voy a abrir en tu vida, en tu negocio, en tu familia, en tu persona. Y van a venir todas estas bendiciones. ¿Hasta qué? Todas esas bendiciones, ¿qué va a pasar con ellas sobre nosotros cuando yo hago lo que dice aquí? Se dan cuenta que está una cosa con otra junta. Habla de sobreabunde. Y yo le dije, bueno, ¿qué quiere decir la palabra sobreabundar? Bueno, sobreabundar quiere decir abundar en exceso. Eso es lo que quiere, abundar en exceso. Es como cuando, si a mí me invitan, un hermano me dice, oye, estamos pendientes con ustedes, los invito al Gaucho. Pues órale, qué bueno, gracias. Y de repente te ponen ahí de esos así, de ese grueso, y oye, ¿me puedo otro? Siempre échale, y pides otro. Y oye, qué abundante está esta situación. Dijo, sí, así es, pero te quiero decir de que allá tienes 15 más. Dijo, espérame, es que yo te quiero bendecir de una manera sobreabundante, una abundancia en exceso. ¿Te das tu cuenta que, caray, cómo es una abundancia en exceso? Pues no lo sé, pero te das cuenta que es muchísimo. Cuando vemos que la escritura habla de al 30, al 60 y al 100 por uno, cuando sembramos la semilla, aquí nos dice de un factor que es el factor diezmo, y ahorita lo vamos a comparar con el factor siembra, y vamos a juntar los dos y vamos a ver qué resulta de estos dos. Dice también el verso 11, cuando es aquí, y anotemos que el Señor, este es el deseo del corazón de Él. Aquí dice que Él me va a hacer sobreabundar, y si Él dice, adelante, que Él haga, porque a mí me lo está diciendo, yo te quiero bendecir sobreabundantemente. Y escrito está, no es aquí una invención u otra cosa, sino que habla de esta abundancia. Y también me dice, mira, yo también me voy a encargar por ti de reprender al devorador. Y el devorador, para que entendamos, son las plagas, que si es la langosta, que si es el revoltón, que si es la roya. Por ejemplo, cuando vino aquí en México hace como 5 años, le pegó ya al sureste y les tumbó los árboles. Y la roya, es un honguito, pero se agarra el árbol y no lo suelta hasta que lo mata. Y le tumbó y nos pegó en el país bien duro hace como 5 años aproximadamente.
Y son de esos detalles que uno no se da cuenta y viene y pega. Y esos son ese tipo de devoradores, ese tipo de plagas, ¿verdad? Dice, y no te va a destruir. También voy a reprender por ti al devorador. Yo me encargo, tú quietecito, ponte a darme gracias, ve con tu familia, sal con tu esposa, etcétera, ten esta reunión, etcétera. Para eso es, yo me encargo por ti de reprender al devorador y no te va a destruir el fruto de tu tierra, ni tu vida en el campo será estéril, dice el Señor. Yo me encargo. O sea, corre por mi cuenta, porque tú hiciste lo primero, yo hago todo completo. Nos vamos dando cuenta de toda esta situación, de que las ventanas de los cielos se abren y descienden todas las bendiciones. Dentro de eso, una bendición grande es la lluvia sobre mi semilla, donde yo la estoy sembrando. Y vamos todos a 2 Corintios capítulo 9, por favor, para ver qué es lo que enseña aquí la Escritura. Ya vimos el diezmo, que ya el diezmo es de Él, ¿verdad? En todas nuestras cosas, y es una grande bendición. Y es una grande bendición. En el capítulo 9, verso 1, dice: cuanto a la administración para los santos, la ofrenda, la bendición, es por demás que yo les escriba. Para no leer todo, brincamos al número 5. Dice el apóstol Pablo: por tanto, yo tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a ustedes y preparasen primero su generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Es decir, mira, viene esto, los mando para que ustedes estén listos, porque quiero que sean grandemente bendecidos. Y los envía allá con aquí como los que dice aquí, los de Acaya, los de Macedonia, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas entendamos esta situación. Y luego viene diciendo lo importante para nosotros. Vamos a ver cómo estos dos versículos, dónde desembocan, el 6 y el 7. Vamos a ver esta situación que es sumamente importante. Tú te das cuenta que cuando siembras, si no tienes lluvia, estás frito, ¿verdad? No pasa nada. Pero cuando nosotros tenemos el diezmo que abre las ventanas de los cielos, y yo tengo siembra y siembro mis semillas, la combinación perfecta es agua y tierra, y va a suceder, va a florecer y va a dar la semilla. Siempre va a pasar así. Fíjense ustedes en el verso 6 y 7. Y sigue avanzando el apóstol y dice: pero esto les digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Dije, oye, qué interesante. Y dije, bueno, ¿cómo es generosamente y cómo es mucho y cómo no es tan generosamente? ¿Cómo saber de cuánto a cuánto sí es generoso y de cuánto a cuánto pues no es así tan generoso? Pero vemos el verso 7, fíjate, ahí nos va a describir, nos va a decir cómo es todo esto. El verso 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando tú lo das de corazón, según tus circunstancias, según lo que tú sientas, y lo das con alegría, eso es darlo de una manera, como dice aquí, de una manera generosa, porque te gozas con esa bendición, con ese privilegio de poder hacerlo, porque muchas gentes no lo saben, no tienen el privilegio y otros no lo quieren hacer. Está bien, cada quien, ¿verdad? Pero aquí la palabra a mí me enseña y me dice de esta manera, o sea, que yo sea sabio, un hombre sabio, una mujer sabia, siembra de una manera perfecta, vamos a decirlo de esa manera. Sea poco o sea mucho, conforme a lo que cada uno tenga o tengamos, esa es la manera. Pero cuando tú lo haces de como propongas tú en tu corazón, como lo sientes tú en tu corazón, como quieras hacerlo, de acuerdo a lo que tú traigas en tu corazón. Tú dices, bueno, si voy a dar esto, ahorita estoy en esta manera, más dame chance y me repongo, y es esto porque quiero, me gozo y lo
Y yo sé que hay grande bendición en darlo de corazón y no por tristeza ni por obligación, dice aquí la escritura, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios lo que ve es el corazón nuestro, si hay aquí abundancia o si hay poco. ¿Sí me explico? Si hay escasez, porque esto es una consecuencia de lo que yo traigo en mi corazón. Cuando yo hago estas dos cosas, aquí me doy cuenta que a mí me dice, mira, es generoso. Generoso no es aquel que dice, bueno, yo tengo 1,000 millones de pesos, voy a dar 10 millones de pesos. Y el otro, pues para mí son cacahuates en el buen sentido de la palabra. Y el otro que tiene nada más 10,000 pesos, pues él va a dar 1,000 pesos. Y eso es extremadamente, o sea, es grande. Pero el Señor no ve el monto, ve el corazón. ¿Cómo lo doy yo? No por tristeza ni por necesidad, porque Él dice, yo amo el que me lo da de una manera alegre, aunque sea como aquella viuda que echó 2 blancas, que echó 50 centavos, 1 peso, y echó más que todos, ¿verdad? Vemos a ese corazón. Por eso es importante que nosotros demos con el corazón alegre, y que es un deleite, es un disfrute, es un privilegio. Ahí se conoce la sinceridad de nuestro amor con lo que damos, etcétera, etcétera. Y fíjense como el verso 6 y el 7, ¿qué es lo que producen? Vamos a ver aquí qué es lo que producen el verso 6 y 7. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en mí, toda gracia, a fin de que teniendo yo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, yo abunde para toda buena obra. Produce por lo pronto eso en mí. Él lo produce. Él me lo da de su corazón. Esto es una gracia. Poderoso es Dios para que abunde en mí o en nosotros toda gracia, todo tipo de gracia. El Señor es lo que quiere. Y luego continúa, a fin de que yo siempre nosotros teniendo en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Te da la idea, como aquí lo dice, de que cuando te bendeciré y serás bendición. Lo vemos como el Señor me lo da y como yo lo doy. Él me lo da y yo lo doy. Se vuelve un círculo virtuoso, un círculo perfecto y que va creciendo. ¿Por qué? Porque yo soy un buen canal de bendición para bendecir a otros. Y esto es lo primero que me dice, mira, yo voy a hacer esto por ti, porque esto va a ser un resultado de tu corazón. Este es el fruto de tu corazón, de mi corazón, de lo que yo doy. No es el monto, que si son miles o son 10,000. No, es el corazón, como lo llevemos y de lo que tengamos de una manera voluntaria. El 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, se refiere a cada uno de los que damos, y su justicia permanece para siempre. En otra versión dice, fíjense, siempre que ayuda a los pobres es generoso y en todo lo que él hace sale triunfante. Fíjense, o sea, cómo es importante toda esta situación. Y dice, siempre que da a los pobres, repartió y dio a los pobres. Y los pobres sabemos que dentro hay muchas obras que se están haciendo y se lleva y se da a los pobres. Para nosotros hay muchas cosas que no sabemos, que hay bendición, pero dentro de esos pobres hay muchos de esos pequeñitos que son de los que el Señor Jesús ama, como lo dice en Mateo 25, por cuanto le hiciste esto a uno de estos pequeñitos, mis hermanos, a mí me lo hiciste. No se lo diste a él, me lo hiciste a mí. Entonces estamos dando cuenta que por eso nosotros somos bendecidos cuando damos, y se enfoca y se convierte también en una situación muy interesante. Nosotros cuando hacemos esto, porque nosotros no vamos y hacemos ni andamos en misiones ni andamos en otras cosas, muchos no andamos así, pero somos socios del Señor de una manera. Yo soy un socio capitalista, pero también hay socios industriales. Industrial es aquel que trabaja y va y hace la obra, pero yo soy el capitalista, lo apoyo y formamos un equipo perfecto. Toda esta situación y sigue avanzando. El verso 10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come,
va a proveer y va a multiplicar tu sementera. El lugar donde guardas las semillas va a ser bendecido, lo va a multiplicar y aumentarán los frutos de tu justicia, de todo lo que tú hagas. La justicia de lo que es cuando tú eres declarado justo, cuando haces las cosas conforme a la Escritura, va a aumentar, porque el Señor dice: yo me encargo, yo lo voy a hacer, yo te lo voy a dar, porque eres justo y eres digno de que yo te lo dé. Y aparte estás cumpliendo mi Escritura, y todo lo que tú siembres vas a cosechar. Y estás poniendo toda esta situación, y voy a aumentar los frutos de tu justicia. ¿Y cómo termina el verso 11? Dice: para que tú estés enriquecido en todo, para toda liberalidad. Yo quiero, y esto es algo que Él está diciendo, no es el evangelio de la prosperidad y que todo lo que toca se convierte en oro y cosas de esas, no. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuál es la voluntad de Él para con nosotros? Esta es la voluntad, refiriéndonos a lo que le estamos administrando, porque Él es el dueño de todo lo que tenemos. Nosotros únicamente lo trabajamos, le sacamos el jugo y vivimos bien y comemos y compramos un carro y vamos aquí, vamos allá, etcétera, etcétera. Pero todo es de Él, y de ahí Él nos da para que nosotros disfrutemos. Pero lo vemos aquí que ese es el propósito de nosotros, y tenemos que ser buenos socios. Y cuando somos manejados por Él y entendemos todo lo que dice en el capítulo 8 y en el capítulo 9, cambia nuestra visión y tenemos una visión de reino. Cuando tengo yo la visión de reino, tengo la visión que Él quiere que yo tenga para su honra y para su gloria. Él quiere que yo esté enriquecido. Fíjense cómo sigue avanzando, y el verso 12 dice: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos le falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, porque ellos recibieron esa ofrenda que enviamos a X parte, y de ahí llegó, y ellos le dan gracias a Dios por la vida de todo aquel que lo envió, del socio capitalista. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que ustedes profesan al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos lo que tú envías. Si me explico que hay aquí, la visión del Señor es eso, de llevarlo a todos aquellos, y es a través de lo que de los distintos ministerios de la iglesia. Y tanto el que lleva y conquista un alma, pero yo voy ahí también, soy socio, yo, ofrendé para esa situación y todo, y Él hizo eso, pero yo también recibo esa bendición que Él hizo. De esas personas o personas que se convirtieron, yo fui partícipe, porque Él regó, el otro sembró, pero el crecimiento lo da el Señor. Nos damos cuenta de que somos una pieza muy importante. Y fíjate cómo termina el verso 14. Asimismo, en la oración de ellos por ustedes, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios nuevamente aparece la palabra superabundante gracia de Dios para nosotros, para los que le creemos a lo que dice aquí, para ser bendecidos como Abraham. Abraham entendió perfectamente que él iba a ser bendición, ahí iba a ser bendecido, y lo entendió, y de ahí se deriva hacia nosotros también. En Gálatas lo vemos. Mas sin embargo vemos la palabra superabundante. Tú dices: oye, sí existe y es cierto, y aplica en muchas cosas en nuestras vidas. Y no es de que seamos, es que es el evangelio de la prosperidad. Pues será el sereno, pero la Escritura le dice de una manera perfecta y en bendición, que esto es lo más hermoso y lo que nosotros debemos de. Y luego dice aquí, termina el verso 15: gracias a Dios por su don inefable. Bien, por último les voy a pedir, por favor, Deuteronomio 28, por favor. Bueno, si no lo buscamos. Acordémonos de que el Señor es superabundante en todas las cosas.
Y si Él es superabundante, nosotros como sus hijos, dice Él que nosotros también lo recibimos, también lo tenemos, y debemos de estar siempre para que se haga ese círculo virtuoso. Debemos, los que creamos y los que hagamos, los que pensemos, cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir como Dios quiere que cambie. Para eso fuimos llamados, para que cambiemos, ya no pensemos chiquito, sino que pensemos como el Señor piensa, y que hablemos como Él habla y que hagamos como Él hace, y vamos a ver los resultados sobrenaturales. Fíjate cómo dice desde desde el Antiguo Testamento, cuando el Señor le habló a Moisés, y cuando las 10 tablas de la ley, etcétera, etcétera, dice el capítulo 28, verso 1, Deuteronomio 28:1: acontecerá que si oyes atentamente a la voz del Señor tu Dios para guardar y para poner por obra, dice aquí, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Ya no te preocupes por ir tras las bendiciones, solitas van a llegar. Míralas, ahí vienen, y yo me muevo para acá, ya vienen las bendiciones, y le hago así, y ya vienen las bendiciones. Así es, como dice el dicho, déjate querer. ¿Me explico? O sea, ya la chuleta ya pasó de moda. Ahora todo eso me va a seguir a mí, porque escrito está que eso es lo más hermoso para nosotros. ¿Para quién es todo eso? Si es de Él, ¿a quién se lo va a heredar Él? A su pueblo. Y nosotros tenemos que aprender ese tipo de situaciones, y ya quitarnos también el estigma de que los votos de pobreza y los votos de X y una bola de cosas, que él dice que el cristiano tenía que ser tonto, triste y tímido. Hace muchos años me echaron ese rollo y dije, no, pues ya sabrás. El asunto es, ni soy tonto, ni soy triste, ni soy tímido, porque la Escritura dice otra cosa: quién soy yo en Cristo. Mi identidad es otra, y eso es lo que yo debo de aprender. Y fíjate cómo dice el verso 11: todo lo que dice aquí, vendrán sobre ti todas esas bendiciones si te alcanzan, y te alcanzarán si tú oyes la voz del Señor tu Dios. Y el verso 11: y el Señor tu Dios te hará sobreabundar en bienes. Otra vez la palabra sobreabundar en bienes. Tú dices, oye, y este es el corazón, Él lo está poniendo aquí. Si yo, escucho, si yo creo, si yo pienso, si yo hago, dice aquí la Escritura, que el Señor me hará sobreabundar en bienes, en el fruto de mi vientre, en el fruto del vientre, en el fruto de la bestia, en el fruto de la tierra, en el país que el Señor juró a mis padres que me había de dar. Y entonces dice aquí que Él me va a hacer sobreabundar. Y si Él dice que me va a hacer sobreabundar, ¿qué va a pasar? Es que me va a hacer sobreabundar. Y si yo lo creo, y van a pasar cosas que nosotros debemos de conocer y de saber para bendecir a otros. No quedarnos, no ser un man muerto que le llega el agua y ya no sale, ahí se queda, ahí se muere, sino un río Jordán que baja agua, pasa agua y va y tira el agua, o la vierte en otra parte, en el mar o lo que sea. Otra vez se repite ese ciclo, se está repitiendo, y en las vidas de nosotros. Y nosotros tenemos que aprender que la palabra sobreabundar está dirigida al pueblo del Señor. Bien, recordemos que es bueno ser socio capitalista, y que nos gocemos con aquellos que llevan las buenas nuevas y que andan allá en África, y que andan allá en Japón, y los que andan acá, de los que hemos estado viendo, de lo que el domingo cómo están compartiendo en la iglesia sobrenatural. Y tú dices, ay, pues la iglesia es sobrenatural, porque tenemos un Dios sobrenatural, y el Dios sobrenatural hace cosas sobrenaturales, y los hijos de ese Dios hacen cosas sobrenaturales, y debemos de dominar lo sobrenatural. Amén.
Terminamos ahorita. Para aquellos que estamos viendo ahorita este programa en YouTube en Instagram o algo así, ¿verdad? Por ahí más o menos, perdón, pero se le va uno el avión. Pero lo importante es que entres a ser un hijo de Dios, de que le digas al Señor Jesús: yo quiero, Señor Jesús, ser tu hijo, quiero que me bendigas, quiero tener vida eterna. Si tú lo quieres en este momento, es nada más de que le digas, te levantes ahí tu mano y tu voz, dile: Señor Jesús, yo te pido que vengas a vivir a mi corazón. Quiero que me des vida eterna. Señor Jesús, tú eres Dios, eres el Hijo de Dios y vives en mí. Amén.